Buenos días jóvenes, quinto semestre. Bienvenidos a su clase de Historia de nuestro tiempo. La clase pasada iniciamos a ver el movimiento conocido como la Revolución Francesa. De hecho, quedó una tarea pendiente para que ustedes investigaran y escribieran acerca de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Hoy vamos a continuar precisamente con el movimiento de la Revolución Francesa y sus consecuencias. En octubre de 1789, el pueblo francés, exasperado por la carestía y por la actitud vacilante y bastante equívoca del rey Luis XVI, se va a dirigir hacia el Palacio de Versalles. Anteriormente, la ciudad de París y el Palacio de Versalles había una distancia como de unos 10-11 kilómetros, como de Oaxaca al Tule, por supuesto, por poner un ejemplo. Entonces, el rey y sus aristócratas vivían en el Palacio de Versalles y se daban prácticamente vida de rey. Ya quedamos que no hacían nada útil para el país. Hacían cosas extravagantes, hacían buenas fiestas, intercambiaban parejas, usaban perfumes, trajes muy vistosos y lujosos. Esto era en el Palacio de Versalles, mientras que en la ciudad de París, pues la gente realmente estaba pasándola muy mal. Había hambre, había carestía de productos, no lo sabía. Y entonces una multitud, en realidad la gran mayoría eran mujeres, se van a ir caminando hasta llegar al Palacio de Versalles. Va a haber oposición por parte de algunos soldados que custodiaban el Palacio de Versalles, pero obviamente no van a disparar contra mujeres. Mujeres que en realidad sí iban relativamente armadas, llevaban algunos palos, algunos cuchillos, y van a entrar al palacio y no le van a hacer nada, daño a nadie. Simplemente van a decir al rey, ¿sabes qué? Acompáñanos y tú, en vez de estar acá viviendo esta vida del todo lujo, vámonos hacia París. Cuenta por ahí alguna historia en que algún día la esposa del rey Luis XVI quiso que sacaran el trineo de invierno, pero estaban en verano o primavera, y entonces mandaron esparcir azúcar por todos los caminos que tenía el palacio para que la señora pues pudiera pasear en trineo de nieve. Obviamente de ese tipo eran los lujos y extravagancias que se pasaban en el Palacio de Versalles. Entonces el rey, pues, a regañadientes lo van a llevar al palacio, se llama Palacio de Tullería, en París, y ahí lo van a ubicar. Sabes que este va a ser de en adelante tu nuevo palacio, y aquí vas a vivir junto con nosotros y vas a ver cómo están las cosas de difíciles. Entonces, una vez que el rey es sustraído del Palacio de Versalles, el movimiento armado todavía no inicia tan violentamente y se va a crear un poder constituyente. El poder constituyente, como ya se lo explicó su maestro de Derecho, es el grupo de ciudadanos que se reúnen para hacer una constitución. Y efectivamente, este poder constituyente va a aprobar una constitución en la cual se va a establecer la soberanía únicamente para Francia. Va a abolir los restos de las soberanías locales, como eran los feudos o los señores feudales, y el poder legislativo va a quedar depositado en una sola cámara. En este caso podríamos hablar que podría ser la de diputados. ¿Qué consiste abolir? Bueno, pues abolir significa desaparecer, ¿sí? No en parte, sino todo. Esta constitución va a establecer nuevas reglas, entre ellas las propiedades del clero, es decir, la iglesia, van a ser declaradas bienes nacionales. Y a los sacerdotes se les va a asignar un sueldo, como si fueran empleados del gobierno.
Y por si fuera poco, a los obispos, ¿sí? Es decir, a la jerarquía del clero, ya no va a ser por mandato del Papa o nombramiento del Papa, sino que ahora va a ser como si fuera un candidato a la presidencia municipal o a la gubernatura. Van a ser elegidos por la población a través de votos. Esto obviamente va a traer consecuencias, puesto que el Papa se va a enojar, cómo le van a quitar sus propiedades, cómo le van a quitar quién va a representar al Papa en Francia, y esto va a traer pues el señalamiento de condena que hace el Papa, y a través de un decreto dijo que el que obedeciera esa constitución pues quedaría prácticamente excomulgado. Obviamente la gran mayoría de la gente ya estaba harta, sobre todo desesperada por el hambre y la escasez que estaban pasando. Entonces va a haber el nombramiento de una asamblea. Esta asamblea va a reconocer la Constitución, aún en contra del rey, el cual va a tratar de escapar del Palacio de Tullería con tal de no reconocer la Constitución. Obviamente va a ser descubierto, va a ser nuevamente detenido, ya llevaba algunos kilómetros en franca huida, lo van a regresar y el rey va a ser obligado a jurar y a reconocer con ello la Constitución proclamada en París. Para terminar este bloque, vamos a hablar en que el momento cúspide de la Revolución Francesa es cuando esta asamblea de constituyentes va a nombrar para que siguiera gobernando a una asamblea que se llama la Convención. Esta convención va a jurar la Constitución el 21 de septiembre de 1792 y estaba integrada por 3 grupos. Los principales eran los girondinos y los jacobinos. Unos eran de centro político, es decir, sí querían al rey, pero ya lo querían hacer a un lado. Y estaban los jacobinos, los cuales sí definitivamente estaban en contra del rey. Entonces, esta convención va a estar dirigida principalmente por jacobinos. Hay 3 principales personajes que van a estar dirigiendo esta convención. Uno se apellida Robespierre, el otro se apellida Danton, otro se apellida Saint-Just. Estos personajes son los que van a representar la convención y además van a impulsar precisamente pues que se cumpla la Constitución. Una vez que ya estaba la convención instaurada, van a juzgar al rey por su relación con el enemigo, el ciudadano Luis Capeto, antes rey Luis XVI, es sometido a un juicio, es señalado de traición y condenado a morir en la guillotina en enero de 1793. Poco después, su esposa, María Antonieta, también es guillotinada. Como dato anecdótico, el que inventó la guillotina, Guillermo Guillotin se apellidaba, era el inventor del rey, y como a su esposa María Antonieta no le gustaba ver a la gente cuando eran ahorcados, puesto que se les botan los ojos, sacan la lengua y se convulsionan, entonces le pidió un nuevo método para cumplir las sentencias de muerte y inventó la guillotina. Al primero que guillotinaron casualmente fue al inventor, a Guillermo Guillotin. Eso nada más fue como un dato anecdótico. Entonces la situación de Francia era extraordinariamente delicada y en muchas regiones va a haber levantamientos contrarrevolucionarios. Pues habían matado al rey, imagínense, ni más ni menos. Entonces, para contrarrestar este movimiento contra la revolución, la convención va a crear a un nuevo grupo
que se va a llamar el Comité de Salvación Pública, en el cual se va a concentrar todo el poder. Y obviamente va a estar dirigido por Robespierre. Eso lo vamos a ver en la próxima clase y desgraciadamente la Revolución Francesa va a terminar en un baño de sangre. No olviden enviar sus evidencias. Gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana.